Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más. Pues el día de hoy estrenamos un nuevo libro, nuevo entre comillas porque es un libro ya un tanto viejo. De hecho, este libro me tocó leerlo al principio de la carrera para la materia de neuropsicología. No lo leí completo, justamente nos lo dividimos de acuerdo al salón para estar haciendo las exposiciones de acuerdo a los diferentes capítulos. Pero pues venga, hoy les traigo El hombre que confundió a su mujer con un sombrero del neuropsicólogo Oliver Sacks. Y pues venga, ojalá sea de su interés. A ver, un libro un tanto diferente de los que solemos leer aquí en el canal. De hecho, probablemente este se pudiera asemejar un poco más al de Tristes Trópicos, que también está aquí en el canal. Aquí abajito en la descripción tienes la liga de todos los libros que hemos leído a lo largo del canal, así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Sin más preámbulo, esto es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Comenzamos con el prefacio. Lo último que uno establece al escribir un libro, comenta Pascal, es lo que debería exponer primero. Así que después de escribir, reunir y ordenar esos extraños relatos, tras elegir un título y 2 epígrafes, he de examinar a continuación lo que he hecho y por qué. La duplicidad de las epígrafes y el contraste que ofrecen, el contraste en rigor del que habla Evie Mackenzie entre el médico y el naturalista, corresponden a una duplicidad indudable en mí. Me siento a la vez médico y naturalista, y me interesan en el mismo grado las enfermedades y las personas. Puede que sea también, aunque no tanto como quisiera, un teórico y un dramaturgo. Me arrastran por igual lo científico y lo romántico, y veo constantemente ambos aspectos en la condición humana. Y también en esa condición humana quintesencial de la enfermedad. Los animales contraen enfermedades, pero solo el hombre cae radicalmente enfermo. Mi trabajo, mi vida, giran en torno a los enfermos, pero el enfermo y su enfermedad me hacen pensar cosas que de otro modo quizás no pensaría, hasta el punto de que me veo forzado a preguntarme como Nietzsche. En cuanto a la enfermedad, ¿no nos sentimos casi tentados a pensar si podríamos arreglárnosla sin ella? Y a considerar los interrogantes que plantea fundamentales por naturaleza, mis pacientes me hacen cavilar constantemente, y mis cavilaciones me llevan constantemente a los pacientes, de modo que en las historias o estudios que siguen hay un trasiego continuo de una cosa a otra. Estudios sí, pero ¿por qué historias o casos? Fue Hipócrates quien introdujo el concepto histórico de enfermedad, la idea de que las enfermedades siguen un curso, desde sus primeros indicios a su clímax, o crisis, y después a su desenlace fatal o feliz. Hipócrates introdujo así el historial clínico, una descripción o bosquejo de la historia natural de la enfermedad que expresa con toda precisión el viejo término patología. Tales historiales son una forma de historia natural, pero nada nos cuentan del individuo y de su historia, nada transmiten de la persona y de la experiencia de la persona mientras afronta su enfermedad y lucha por sobrevivir a ella. En un historial clínico riguroso no hay sujeto. Los historiales clínicos modernos aluden al sujeto con una frase rápida, hembra albina trisómica de 21, que podría aplicarse igual a una rata que a un ser humano. Para situar de nuevo en el centro al sujeto, el ser humano que se aflige y que lucha y padece, hemos de profundizar en un historial clínico hasta hacerlo narración o cuento. Solo así tendremos un quién además de un qué, un individuo real, un paciente, en relación con la enfermedad, en relación con el reconocimiento médico-físico. El yo esencial del paciente es muy importante en los campos superiores de la neurología y en psicología. Está implicada aquí esencialmente la personalidad del enfermo, y no pueden desembrarse el estudio de la enfermedad y el de la identidad. Esos trastornos y su descripción y estudio constituyen sin duda una disciplina nueva, al que podríamos llamar neurología de la identidad, pues aborda los fundamentos nerviosos del yo, el viejo problema de mente y cerebro. Quizás haya de haber inevitablemente un abismo categorial entre lo físico y lo psíquico, pero los estudios y los relatos, al pertenecer inseparablemente a ambos, y son estos los que me fascinan en especial y los que presento aquí en realidad, sirven precisamente para salvar ese abismo, para llevarnos hasta la intersección misma de mecanismo y vida, a la relación entre los procesos fisiológicos y la biografía. La tradición de relatos clínicos ricos en contenido humano conoció un gran auge en el siglo XIX
y luego decayó con la aparición de una ciencia neurológica impersonal. Luria decía, la capacidad de describir, que tanto abundaba entre los grandes neurólogos y psiquiatras del siglo XIX, ha desaparecido casi totalmente. Hay que revivirla. Él mismo intenta revivir la tradición perdida en sus últimas obras, en La mente de un mnemotécnico y en El hombre con un mundo destrozado. Por tanto, los historiales clínicos de este libro se entroncan en una tradición antigua, la tradición decimonónica de que habla Luria, la tradición del primer historiador médico, Hipócrates, y esa tradición universal y prehistórica por la que los pacientes han explicado siempre su historia a los médicos. Las fábulas clásicas tienen figuras arquetípicas, héroes, víctimas, mártires, guerreros. Los pacientes nerviosos son todas estas cosas, y en los extraños relatos que se cuentan aquí son también algo más. ¿En qué categoría emplazaríamos, en esos términos míticos o metafóricos, al marinero perdido o a los otros extraños personajes de este libro? Podemos decir que son viajeros que viajan por tierras inconcebibles, tierras de las que si no fuese por ellos no tendríamos idea ni concepción alguna. Precisamente porque me parece que sus vidas y periplos tienen el don de lo fabuloso, es por lo que he utilizado la imagen de las 1001 noches como epígrafe, y por lo que me he visto forzado a hablar de relatos y fábulas además de casos. En esos territorios anhelan unirse el científico y el romántico. A Luria le gustaba hablar de ciencia romántica. Son territorios que se hallan en la intersección del hecho y de fábula, esa intersección que caracteriza, lo mismo que en mi libro Awakenings, las vidas de pacientes que se narran aquí. Pero qué hechos, qué fábulas, ¿a qué las compararemos? Quizás no dispongamos de mitos, metáforas o modelos. ¿Ha llegado quizás el momento de nuevos mitos? ¿De símbolos nuevos? 8 de los capítulos de este libro han sido publicados ya. El marinero perdido, Manos, Los gemelos y El artista autista en The New York Review of Books, 1984 y 1985, y Ray, el ticuer ingenioso. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y Reminiscencia en The London Review of Books, 1981, 83 y 84, donde la versión más breve del último se titulaba Oídos musicales. A nivel se publicó en The Sciences, 1985, un relato muy primerizo de uno de mis pacientes, el original de Rose R. de Awakenings y de la Débora de Harold Pinter de A Kind of Alaska, inspirado por ese libro. Puede encontrarse en Nostalgia Incontinente, publicado en principio con el título de Nostalgia Incontinente inducida por L-Dopa, en el número de primavera de 1970 de Lancet. De mis 4 fantasmas, los 2 primeros se publicaron como curiosidades clínicas en el British Medical Journal, 1984. 2 piezas cortas proceden de libros anteriores, El hombre que se cayó de la cama de A Leg to Stand On y Las visiones de Hildegard, de Migraine. Las 12 piezas restantes son inéditas y completamente nuevas, y se describieron todas en el otoño y el invierno de 1984. Tengo una deuda muy especial con mis revisores, primero con Robert Silvers de la New York Review of Books y con Mary Kay Wilmers de la London Review of Books, luego con Kate Edgar, Jim Silverman de Summit Books de Nueva York, y Colin Haycraft de Duckworth de Londres, que tanto hicieron todos ellos por dar forma a la versión final del libro. Entre mis colegas los neurólogos he de manifestar mi especial gratitud hacia el difunto Dr. James Purdon Martin, y al que mostré videocintas de Cristina y de Mr. McGregor, y con el que analicé por extenso a estos pacientes. La dama desencarnada y A nivel son expresión de la deuda que con él contraje. Al Dr. Michael Kremer, mi antiguo jefe en Londres, que en respuesta a Leg to Stand On, 1984, describió un caso suyo muy similar. Están ahora agrupados en El hombre que se cayó de la cama. Al Dr. Donald McCree, cuyo caso extraordinario de agnosia visual, casi cómicamente similar al mío, no llegó a descubrirse, accidentalmente, hasta 2 años después de que hubiese escrito mi relato. Se menciona resumido en la postdata de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y muy especialmente a mi íntima amiga y colega la doctora Isabel Rapin de Nueva York, que analizó muchos casos conmigo. Ella fue quien me presentó a Cristina, la dama desencarnada,
y conocía desde hacía muchos años a José, el artista autista de cuando era niño. Quiero agradecer también su generosidad y ayuda desinteresada a los pacientes y en ocasiones a sus familiares, cuyas historias cuento aquí, que sabiendo, como sabían muchos, que no era posible ayudarlos directamente a ellos, permitieron de todos modos que explicase sus vidas y hasta me animaron a hacerlo, con la esperanza de que otros pudieran aprender y comprender y ser capaces, quizás un día, de curar. Los nombres y algunos detalles circunstanciales los he cambiado, lo mismo que en Awakenings por razones de secreto profesional y personal, pero mi propósito ha sido preservar el talente esencial de sus vidas. Deseo expresar por último mi gratitud, más que gratitud, a mi propio mentor y médico al que dedico este libro. Oliver Sacks, Nueva York, 10 de febrero de 1958. Hablar de enfermedades es una especie de entretenimiento de las 1001 noches. William Osler. El médico, a diferencia del naturalista, se ocupa de un solo organismo, el sujeto humano, que lucha por mantener su identidad en circunstancias adversas. Evie Mackenzie. Comenzamos con la primera parte que se titula Pérdidas. Introducción. La palabra favorita de la neurología es déficit, que indica un menoscabo o incapacidad de la función neurológica, pérdida del habla, pérdida del lenguaje, pérdida de la memoria, pérdida de la visión, pérdida de la destreza, pérdida de la identidad y un millar de carencias y pérdidas de funciones o facultades específicas. Tenemos para todas estas funciones otro término favorito, palabras negativas de todo género, afonia, afemia, afasia, alexia, apraxia, agnosia, amnesia, ataxia. Una palabra para cada función mental o nerviosa específica de la que los pacientes, por enfermedad, lesión o falta de desarrollo, pueden verse privados parcial o totalmente. El estudio científico de la relación entre el cerebro y la mente comenzó en 1861, cuando Broca descubrió, en Francia, que las dificultades en el uso significativo del habla, la afasia, seguían inevitablemente a una lesión en una porción determinada del hemisferio izquierdo del cerebro. Esto abrió el camino a la neurología cerebral y eso permitió, tras varias décadas, cartografiar el cerebro humano, adscribir facultades específicas, lingüísticas, intelectuales, perceptuales, etc., a centros igualmente específicos del cerebro. Así, a finales de siglo se hizo evidente para observadores más agudos, sobre todo Freud en su libro Afasia, que este tipo de cartografía era demasiado simple, que las funciones mentales tenían todas una estructura interna intrincada y debían tener una base fisiológica igualmente compleja. Freud se planteaba esto en relación, sobre todo, con ciertos trastornos del reconocimiento y la percepción para los que acuñó el término agnosia. En su opinión, para entender plenamente la afasia o la agnosia, hacía falta una nueva ciencia, mucho más compleja. Esa nueva ciencia del cerebro-mente que vislumbrará Freud afloró en la Segunda Guerra Mundial, en Rusia, como creación conjunta de A. R. Luria y su padre R. A. Luria. Leontev, Anokin, Bernstein y otros que la llamaron neuropsicología. A. R. Luria consagró su vida al desarrollo de esa ciencia inmensamente fructífera, ciencia que tardó mucho en llegar a Occidente, considerando su importancia revolucionaria. La expuso sistemáticamente en su obra monumental, Funciones corticales superiores en el hombre, y de una forma completamente distinta en una biografía o patografía, en El hombre con un mundo destrozado. Aunque estos libros eran casi perfectos a su manera, había todo un campo que Luria no había tocado siquiera. Funciones corticales superiores en el hombre abordaba solo las funciones correspondientes al hemisferio izquierdo del cerebro. Sasetsky, sujeto de El hombre con un mundo destrozado, tenía asimismo una lesión enorme en el hemisferio izquierdo. El derecho estaba intacto. De hecho, la historia toda de la neurología y la neuropsicología puede considerarse una historia de la investigación del hemisferio izquierdo. Un motivo importante de este menosprecio del hemisferio derecho, o menor, como siempre se le ha llamado, es que si bien resulta fácil demostrar los efectos de lesiones de localización diversas en el lado izquierdo, los síndromes del hemisferio derecho son mucho menos claros. Se consideraba en general de modo despectivo que era más primitivo que el izquierdo, la flor exclusiva de la evolución humana. Y así es, en cierto modo. El hemisferio izquierdo es más complejo y está más especializado. Es una excrescencia más tardía del cerebro primate, y sobre todo del homínido.
Por otra parte, el hemisferio derecho es el que controla las facultades cruciales de reconocimiento de la realidad con que ha de contar todo ser vivo para sobrevivir. El hemisferio izquierdo es como una computadora adosada al cerebro básico del ser humano. Está dotado de programas y esquemas, y la neurología clásica se interesaba más por los esquemas que por la realidad. Por eso, cuando afloraron por fin algunos de los síndromes del hemisferio derecho, se consideraron extraños. Había habido tentativas anteriores, Anton en la década de 1890 y Potzel en 1928, por ejemplo, de estudiar los síndromes del hemisferio derecho, pero esos intentos habían sido extrañamente ignorados también. En The Working Brain, uno de sus últimos libros, Luria dedicaba una sección breve pero estimulante a los síndromes del hemisferio derecho y concluía: esas deficiencias de las que no se ha hecho aún ningún estudio nos remiten a uno de los problemas más fundamentales, el del papel del hemisferio derecho en la conciencia directa. El estudio de este campo de suma importancia no se ha abordado hasta el momento. Será objeto de análisis detallado en una serie de artículos específicos, cuyo proceso de publicación ya está en marcha. Termina la cita. Lurie escribió finalmente algunos de esos artículos en los últimos meses de su vida, cuando estaba ya enfermo de muerte. No habría de verlos publicado, ni se publicarían en Rusia. Se los envió a R. L. Gregory a Inglaterra y aparecerán en un libro de Gregory de próxima publicación, Oxford Companion to the Mind. Se suman aquí dificultades internas y externas. No es que sea difícil, sino que es imposible que pacientes con ciertos síndromes del hemisferio derecho perciban sus propios problemas, una peculiar y específica anosagnosia, utilizando un término de Babinski, y es sumamente difícil, hasta para el observador más sensible, imaginarse el estado interior, la situación de tales pacientes, pues ésta se halla casi inconcebiblemente alejada de todo lo que uno haya podido conocer. Los síndromes del hemisferio izquierdo son, por el contrario, relativamente fáciles de imaginar. Aunque sean tan frecuentes los síndromes de un hemisferio como los del otro, porque no habrían de serlo, hallaremos un millar de descripciones de los correspondientes al izquierdo en la literatura neurológica y neuropsicológica por cada descripción de un síndrome del derecho. Es como si esos síndromes fuesen, en cierto modo, ajenos al carácter mismo de la neurología, y sin embargo son, como dice Luria, de fundamental importancia, y en tal medida que quizá exijan un nuevo tipo de neurología, una ciencia personalista, o como le gustaba decir a Luria, romántica, pues afloran aquí para que los estudiemos los fundamentos físicos de la persona, el yo. Luria creía que el mejor modo de introducir una ciencia de este género era a través de un relato, de un historial clínico detallado de un individuo con un trastorno profundo del hemisferio derecho, un historial clínico que fuese al mismo tiempo complementario y opuesto al de el hombre con un mundo destrozado. En una de las últimas cartas que me escribió me decía: publique esos historiales aunque solo sean esquemas, es un campo lleno de prodigios. He de confesar que a mí me intrigan de un modo especial esos trastornos, pues abren o prometen campos apenas imaginados hasta el momento, que nos muestran una neurología y una psicología más abiertas y amplias, emocionantemente distintas a la neurología del pasado, más bien rígida y mecánica. Así pues, lo que ha traído mi interés, más que los déficits en un sentido tradicional, han sido los trastornos neurológicos que afectan al yo. Dichos trastornos pueden ser de varios tipos, y no solo pueden deberse a menoscabos de la función, sino también a excesos, y parece razonable considerar por separado las dos categorías. Pero hemos de decir desde el principio que una enfermedad no es nunca una mera pérdida o un mero exceso, que hay siempre una reacción por parte del organismo o individuo afectado para restaurar, reponer, compensar y para preservar su identidad, por muy extraños que puedan ser los medios. Y una parte esencial de nuestro papel como médicos, tan esencial como estudiar el ataque primario al sistema nervioso, es estudiar esos medios e influir en ellos. Y D. Mackenzie expuso esto con gran vigor. Abre cita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que constituye una entidad de enfermedad o una nueva enfermedad? El médico no se ocupa, como el naturalista, de una amplia gama de organismos diversos teóricamente adaptados de un modo común a un entorno común, sino de un solo organismo, el sujeto humano, que lucha por preservar su identidad en circunstancias adversas. Cierra cita. Esta dinámica,
Esta lucha por preservar la identidad, por muy extraños que sean los medios o las consecuencias de tal lucha, fue admitida hace mucho en psiquiatría y como tantas otras cosas, se asocia sobre todo con la obra de Freud. Así, éste consideraba los delirios de la paranoia no como algo primario, sino como tentativas, aunque descaminadas, de restablecer, de reconstruir un mundo reducido al caos absoluto. Siguiendo exactamente esa tónica, Ivy Mackenzie escribió lo siguiente: la patología fisiológica del síndrome de Parkinson es el estudio de un caos organizado, un caos provocado en primer término por la destrucción de integraciones importantes y reorganizado sobre una base inestable en el proceso de rehabilitación. Termina cita. Mientras Awakening será el estudio de un caos organizado, producido por una enfermedad única aunque multiforme, lo que sigue es una serie de estudios similares de los casos organizados debidos a una gran variedad de enfermedades. El caso más importante en esta primera sección, pérdidas, es, en mi opinión, el de una forma especial de agnosia visual, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Lo considero de vital importancia. Casos como este ponen en entredicho las bases mismas de uno de los axiomas o supuestos más enraizados de la neurología clásica. En concreto, la idea de que la lesión cerebral, cualquier lesión cerebral, reduce o elimina la actitud abstracta y categórica, en expresión de Kurt Goldstein, reduciendo al individuo a lo emotivo y lo concreto. Hughlings Jackson expuso una tesis muy similar en la década de 1860. Ahora, en el caso del Dr. P, veremos el opuesto mismo de eso, un hombre que ha perdido del todo, aunque solo en la esfera de lo visual, lo emotivo, lo concreto, lo personal, lo real, y ha quedado reducido, digamos, a lo abstracto y categorial, con consecuencias particularmente disparatadas. ¿Qué habría dicho de esto Hughlings Jackson y Goldstein? He imaginado muchas veces que les pedía que examinaran al Dr. P y luego les decía: ¿qué me dicen ahora, caballeros? Y comenzamos con el primer capítulo, o la primera parte de este primer capítulo. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El Dr. P era un músico distinguido. Había sido famoso como cantante y luego había pasado a ser profesor de la escuela de música local. Fue en ella, en relación con sus alumnos, donde empezaron a producirse ciertos extraños problemas. A veces un estudiante se presentaba al Dr. P y el Dr. P no lo reconocía, o mejor, no identificaba su cara. En cuanto el estudiante hablaba, lo reconocía por la voz. Estos incidentes se multiplicaron, provocando situaciones embarazosas, perplejidad, miedo y a veces situaciones cómicas, porque el Dr. P no solo fracasaba cada vez más en la tarea de identificar caras, sino que veía caras donde no las había. Podía ponerse afablemente a lo Magoo a dar palmaditas en la cabeza a las bocas de incendios y a los parquímetros creyendo los cabezas de niños. Podía dirigirse cordialmente a las prominencias talladas del mobiliario y quedarse asombrado de que no contestasen. Al principio, todos habían tomado estos extraños errores como gracias o bromas, incluido el Dr. P. ¿Acaso no había tenido siempre un sentido del humor un poco raro y cierta tendencia a bromas y paradojas tipo zen? Sus facultades musicales seguían siendo tan asombrosas como siempre. No se sentía mal. Nunca en su vida se había sentido mejor. Y los errores eran tan ridículos y tan ingeniosos que difícilmente podían considerarse serios o presagio de algo serio. La idea de que hubiese algo raro no afloró hasta unos 3 años después, cuando se le diagnosticó diabetes. Sabiendo muy bien que la diabetes le podía afectar a la vista, el Dr. P consultó a un oftalmólogo, que le hizo un cuidadoso historial clínico y un meticuloso examen de los ojos. «No tiene usted nada en la vista», le dijo, «pero tiene usted problemas en las zonas visuales del cerebro. Yo no puedo ayudarle. Ha de ver usted a un neurólogo». Y así, como consecuencia de este consejo, el Dr. P acudió a mí. Se hizo evidente a los pocos segundos de iniciar mi entrevista con él que no había rastro de demencia en el sentido ordinario del término. Era un hombre muy culto, simpático, hablaba bien, con fluidez, tenía imaginación, sentido del humor. Yo no acababa de entender por qué lo habían mandado a nuestra clínica. Y sin embargo había algo raro. Me miraba mientras le hablaba, estaba orientado hacia mí, y no obstante, había algo que no encajaba del todo. Era difícil de concretar. Llegué a la conclusión de que me abordaba con los oídos, pero no con los ojos. Estos, en vez de mirar, de observar hacia mí, de fijarse en mí del modo normal, efectuaban fijaciones súbitas y extrañas,
en mi nariz, en mi oreja derecha, bajaban después a la barbilla, luego subían a mi ojo derecho, como si captasen, como si estudiasen incluso esos elementos individuales, pero sin verme la cara por entero, sus expresiones variables a mí como totalidad. No estoy seguro de que llegase entonces a entender esto plenamente. Solo tenía una sensación inquietante de algo raro, cierto fallo en la relación normal de la mirada y la expresión. Me veía, me registraba, y sin embargo... ¿Y qué le pasa a usted?, le pregunté por fin. A mí me parece que nada, me contestó con una sonrisa, pero todos me dicen que me pasa algo raro en la vista. ¿Pero usted no nota ningún problema en la vista? No, directamente no, pero a veces cometo errores. Salí un momento del despacho para hablar con su esposa. Cuando volví, él estaba sentado junto a la ventana muy tranquilo, atento, escuchando más que mirando afuera. Tráfico, dijo. Ruidos callejeros, trenes a lo lejos, componen como una sinfonía, ¿verdad, doctor? ¿Conoce usted Pacific 234 de Honegger? Qué hombre tan encantador, pensé. ¿Cómo puede tener algo grave? ¿Me permitiría examinarle? Sí, claro, doctor Sachs. Apacigué mi inquietud, y creo que la suya con la rutina tranquilizadora de un examen neurológico. Potencia muscular, coordinación, reflejos, tonos, y cuando examinaba los reflejos, un poco anormales en el lado izquierdo, se produjo la primera experiencia extraña. Yo le había quitado el zapato izquierdo y le había rascado en la planta del pie con una llave, un test de reflejos frívolo en apariencia pero fundamental, y luego, excusándome para guardar el oftalmoscopio, lo dejé que se pusiera el zapato. Comprobé sorprendido al cabo de un minuto que no lo había hecho. ¿Quiere que le ayude?, pregunté. ¿Ayudarme a qué? ¿Ayudar a quién? ¿Ayudarle a usted a ponerse el zapato? Ah, sí, dijo. Se me había olvidado el zapato, y añadió sotto voce. ¿El zapato? ¿El zapato? Parecía perplejo. ¿El zapato?, repetí. Debería usted ponérselo. Continuaba mirando hacia abajo, aunque no al zapato, con una concentración intensa pero impropia. Por último posó la mirada en su propio pie. Ese es mi zapato, ¿verdad? ¿Había oído mal yo? ¿Había visto mal él? Es la vista, dijo, y dirigió la mano hacia el pie. Ese es mi zapato, ¿verdad? No, no lo es. Ese es el pie. El zapato está ahí. Ah, creí que era el pie. ¿Bromeaba? ¿Estaba loco? ¿Estaba ciego? Si aquel era uno de sus extraños errores, era el error más extraño con que yo me había tropezado en mi vida. Le ayudé a ponerse el zapato, o el pie, para evitar más complicaciones. Él, por otra parte, estaba muy tranquilo, indiferente. Hasta parecía haberle hecho gracia el incidente. Seguí con el examen. Tenía muy buena vista. Veía perfectamente un alfiler puesto en el suelo, aunque a veces no lo localizaba si se quedaba a su izquierda. Veía perfectamente, pero... ¿qué veía? Abrí un ejemplar de la revista National Geographic y le pedí que me describiese unas fotos. Las respuestas fueron en este caso muy curiosas. Los ojos iban de una cosa a otra, captando pequeños detalles, rasgos aislados, haciendo lo mismo que había hecho con mi rostro. Una claridad chocante, un color, una forma, captaban su atención y provocaban comentarios, pero no percibió en ningún caso la escena en su conjunto. No era capaz de ver la totalidad, solo veía detalles, que localizaba como señales en una pantalla de radar. Nunca establecía relación con la imagen como un todo. Nunca abordaba, digamos, su fisonomía. Le era imposible captar un paisaje, una escena. Le enseñé la portada de la revista, una extensión ininterrumpida de dunas del Sahara. ¿Qué ve usted aquí?, le pregunté. Veo un río, dijo, y un parador pequeño con la terraza que da al río. Hay gente cenando en la terraza. Veo unas cuantas sombrillas de colores. No miraba, si aquello era mirar, la portada sino el vacío. Confabulaba rasgos inexistentes, como si la ausencia de rasgos diferenciados en la fotografía real le hubiese empujado a imaginar el río y la terraza y las sombrillas de colores. Aunque yo debí poner mucha cara de horror, él parecía convencido de que lo había hecho muy aceptablemente. Hasta esbozó una sombra de sonrisa. Pareció también decidir que la visita había terminado, y empezó a mirar en torno buscando el sombrero. Extendió la mano y agarró a su esposa por la cabeza intentando ponérsela. Parecía haber confundido a su mujer con un sombrero. Ella daba la impresión de estar habituada a aquellos percances.
Yo no podía explicar coherentemente lo que había ocurrido de acuerdo con la neurología convencional o neuropsicología. El doctor P parecía estar por otra parte en perfecto estado y por otra absoluta e incomprensiblemente trastornado. ¿Cómo podía por un lado confundir a su mujer con un sombrero y por otro trabajar como trabajaba al parecer de profesor en la escuela de música? Tenía que rumiarme bien aquello, que verlo otra vez y verlo en el ambiente familiar, en su casa. Al cabo de unos días fui a ver al doctor P y a su esposa a su casa con la partitura de la Dichterliebe en la cartera. Sabía que le gustaba Schumann y una serie de extraños artilugios para las pruebas de percepción. La señora P me hizo pasar un soberbio apartamento que evocaba el Berlín fin de siglo. Presidía la estancia un majestuoso y antiguo Bösendorfer, y alrededor había atriles de música, instrumentos, partituras, había libros, cuadros, pero la música era lo básico. Llegó el doctor P, un poco encorvado, y avanzó distraído, la mano extendida, hacia el reloj de péndulo, pero al oír mi voz se corrigió y me dio la mano. Nos saludamos y hablamos un rato de los conciertos y actuaciones musicales del momento. Le pregunté tímidamente si podría cantar. «La Dichterliebe», exclamó. «Pero yo no puedo leer la música. Tocará usted el piano, ¿de acuerdo?» Dije que lo intentaría. En aquel venerable y maravilloso instrumento hasta mi interpretación sonaba bien, y el doctor P. era un Fischer Dieskau, veterano, pero infinitamente suave, que combinaba una voz y un oído perfectos con la inteligencia musical más penetrante. Era evidente que en la escuela de música no seguían teniendo como profesor por caridad. Los lóbulos temporales del doctor P. estaban intactos, no cabía duda alguna. Tenía un córtex musical maravilloso. ¿Qué tendría, me pregunté yo, en los lóbulos parietal y occipital, sobre todo en las partes en que se producen los procesos de la visión? Llevaba los sólidos platónicos en el equipo neurológico y decidí empezar por ellos. ¿Qué es esto?, pregunté extrayendo el primero. Un cubo, por supuesto. ¿Y esto?, pregunté esgrimiendo otro. Me preguntó si podía examinarlo y lo hizo rápida y sistemáticamente. Un dodecaedro, por supuesto, y no se moleste con los demás, ese de ahí es un icosaedro. Era evidente que las formas abstractas no planteaban ningún problema. ¿Y las caras? Saqué una baraja. Identificó inmediatamente todas las cartas, incluidas las jotas, las reinas, los reyes y el comodín. Pero se trataba, claro, de dibujos estilizados, y era imposible determinar si veía rostros o solo ciertas pautas. Decidí mostrarle un libro de caricaturas que llevaba en la cartera. También en este caso respondió bien mayoritariamente. El puro de Churchill, la nariz de Schnosle. En cuanto captaba un rasgo podía identificar la cara. Pero las caricaturas son también formales y esquemáticas. Había que ver cómo se las arreglaba con rostros reales, representados de forma realista. Puse la televisión sin el sonido y me topé con una película antigua de Bette Davis. Se estaba desarrollando una escena de amor. El doctor P. no fue capaz de identificar a la actriz, pero esto podría deberse a que la actriz nunca hubiese entrado en su mundo. Lo que resultaba ya más sorprendente era que no lograba identificar las expresiones de la actriz ni las de su pareja. Aunque a lo largo de una sola escena torrida dichas expresiones pasaron del anhelo voluptuoso a la pasión, la sorpresa, el disgusto y la furia, a una reconciliación tierna. El doctor P. no fue capaz de apreciar nada de todo esto. No parecía enterarse de lo que estaba sucediendo, de quién era quién, ni siquiera de qué sexo eran. Sus comentarios sobre la escena eran claramente marcianos. Cabía la posibilidad de que parte de sus dificultades se debiesen a la irrealidad de un mundo hollywoodense de celuloide. Pensé que quizás tuviese más éxito identificando caras de su propia vida. Había por las paredes fotos de la familia, de colegas, de alumnos, fotos suyas. Agarré unas cuantas y se las enseñé, no sin cierta aprensión. Lo que había resultado divertido o chistoso en relación con la película, resultaba trágico en la vida real. No identificó en realidad a nadie, ni a su familia, ni a los colegas, ni a los alumnos. Ni siquiera se reconocía él mismo. Identificó en una foto a Einstein por el bigote y el cabello característicos, y lo mismo sucedió con una o dos personas más. «Ah, sí, Paul», dijo cuando le enseñó una foto de su hermano. «Esa mandíbula cuadrada, esos dientes tan grandes. Reconocería a Paul en cualquier parte». Pero había reconocido a Paul o había identificado uno o dos de sus rasgos y podía en base a ellos formular una conjetura razonable sobre su identidad. Si faltaban indicadores obvios, se quedaba totalmente perdido. Pero no era solo que fallase la cognición, la gnosis.
Había algo fundamentalmente impropio en toda su forma de proceder. Abordaba aquellas caras, hasta las más próximas y queridas, como si fuesen pruebas o rompecabezas abstractos. No se relacionaba con ellas, no contemplaba. Ningún rostro le era familiar. No lo veía como correspondido a una persona. Lo identificaba solo como una serie de elementos, como un objeto. Así pues, había gnosis formal, pero ni rastro de gnosis personal. Y junto a esto estaba su indiferencia o ceguera a la expresión. Un rostro es para nosotros una persona que mira. Vemos, digamos, a la persona a través de su persona, su rostro. Pero para el Dr. P no existía ninguna persona en ese sentido. No había persona exterior ni persona interior. Yo había parado en una floristería de camino hacia su apartamento y me había comprado una rosa roja un poco extravagante para el ojal de la solapa. Me la quité y se la di. La agarró como un botánico o un morfólogo al que le dan un espécimen, no como una persona a la que le dan una flor. Unos 15 centímetros de longitud, comentó. Una forma roja enrollada con un añadido lineal verde. Sí, dije animándole. ¿Y qué cree usted que es, Dr. P? No es fácil de decir, parecía desconcertado. Carece de la simetría simple de los sólidos platónicos, aunque quizás tenga una simetría superior propia. Creo que podría ser una inflorescencia o una flor. ¿Podría ser? Inquirí. Podría ser, confirmó. Huélala, propuse, y de nuevo pareció sorprenderse un poco, como si le hubiese pedido que oliese una simetría superior, pero accedió cortés y se le acercó a la nariz. Entonces bruscamente revivió. ¡Qué maravilla! Exclamó. Una rosa temprana. ¡Qué aroma es celestial! Comenzó a tararear. Di ros, di lili. Parecía que el olor podía transmitir la realidad, pero la vista no. Pasé a hacer una última prueba. Era un día frío de principios de primavera y yo había dejado el abrigo y los guantes en el sofá. ¿Qué es esto? Pregunté enseñándole un guante. ¿Puedo examinarlo? Preguntó y agarrándolo pasó a examinarlo lo mismo que había examinado las formas geométricas. Una superficie continua, proclamó al fin, plegada sobre sí misma. Parece que tiene... vaciló. 5 bolsitas que sobresalen, si es que se la puede llamar así. Sí, bien, dije cautamente. Me ha hecho usted una descripción. Ahora dígame qué es. ¿Algún tipo de recipiente? Sí, dije. ¿Y qué contendría? Contendría su contenido, dijo el Dr. P con una carcajada. Hay muchas posibilidades. Podría ser un monedero, por ejemplo, para monedas de 5 tamaños. Podría... Interrumpí aquel flujo descabellado. ¿No le resulta familiar? ¿Cree usted que podría contener... que podría cubrir una parte de su cuerpo? No afloró a su rostro la menor señal de reconocimiento. Ningún niño habría sido capaz de ver allí una superficie continua plegada sobre sí misma y de expresarlo así. Pero cualquier niño, hasta un niño pequeño, identificaría inmediatamente un guante como un guante. Lo vería como algo familiar asociado a una mano. El Dr. P no. Nada le parecía familiar. Visualmente se hallaba perdido en un mundo de abstracciones sin vida. No tenía en realidad un verdadero mundo visual, lo mismo que no tenía un verdadero yo visual. Podía hablar de las cosas, pero no las veía directamente. Hawkins Jackson, hablando de pacientes con afasia y con lesiones del hemisferio izquierdo, dice que han perdido el pensamiento abstracto y proposicional, y los compara a los perros, o compara más bien a los perros con los pacientes con afasia. El Dr. P actuaba en realidad exactamente igual que actúa una máquina. No se trataba solo de que mostrase la menor indiferencia que un ordenador hacia el mundo visual, sino que, aún más sorprendente, construía el mundo como le construye un ordenador, mediante rasgos distintivos y relaciones esquemáticas. Podía identificar el esquema, a la manera de un equipo de identificación, sin captar en absoluto la realidad. Las pruebas que había realizado hasta aquel momento no me revelaban nada del mundo interior del Dr. P. ¿Era posible que su imaginación y su memoria visual se conservasen intactas? Le dije que imaginase que entraba en una de nuestras plazas locales por el lado norte, que la cruzase, con la imaginación o la memoria, y que me dijese por delante de qué edificios podría pasar al cruzarla. Enumeró los edificios que quedaban a su derecha, pero ninguno de la izquierda. Luego le pedí que imaginase que entraba en una plaza por el sur. Solo mencionó de nuevo los edificios del lado derecho, pese a ser los mismos que había omitido antes. Los que había visto interiormente antes no los mencionaba ahora.
Era de suponer que no los veía ya. No cabía la menor duda de que los problemas que tenía con el dedo izquierdo, sus déficits del campo visual, eran tanto internos como externos. Biseccionaban su imaginación y su memoria visual. ¿Y qué decir a un nivel superior de su visualización interna? Pensando en la intensidad casi alucinatoria con que Tolstoy visualiza y anima a sus personajes, le hice preguntas al Dr. P sobre Ana Karenina. Recordaba sin problema los incidentes. No había deficiencia alguna en su dominio de la trama, pero omitía completamente las características visuales, la narración visual y las escenas. Recordaba lo que decían los personajes frente a sus caras, y aunque podía citar textualmente, si se le preguntaba, gracias a su notable memoria, una memoria casi literal, las descripciones visuales originales, dichas descripciones eran para él, según se hizo evidente, algo absolutamente vacío y carente de realidad sensorial, imaginativa o emocional. Así pues, había también agnosia interna. Pero esto solo sucedía según se pudo comprobar con ciertos tipos de visualización. La visualización de caras y escenas, de lo visual dramático y narrativo, se hallaba profundamente alterada, era prácticamente inexistente. Pero cuando inicié con él una partida mental de ajedrez no tuvo la menor dificultad para visualizar el tablero o los movimientos. No tuvo ninguna dificultad. De hecho, para darme una soberana paliza. Luria decía de Sasetsky que había perdido por completo la capacidad para los juegos, pero que mantenía intacta su vívida imaginación. Sasetsky y el Dr. P habitaban mundos que eran imágenes especulares el uno del otro, pero la diferencia más triste que había entre ellos era que, como decía Luria, Sasetsky luchaba por recuperar las facultades perdidas con la indomable tenacidad de los condenados, mientras que el Dr. P no luchaba, no sabía lo que había perdido, no tenía ni idea de que se hubiese perdido cosa alguna. ¿Qué era más trágico o quién estaba más condenado? ¿El que lo sabía o el que no lo sabía? Una vez terminada la revisión, la señora P nos mandó a sentarnos a la mesa, donde había café y un delicioso surtido de pastas. El Dr. P, con evidente apetito, canturreando, se abalanzó sobre las pastas. Rápida, ágil, automática y melodiosamente atrajo hacia sí las fuentes, y fue agarrando pasas en un gran flujo gorgoteante. Una canción comestible de alimentos hasta que de pronto se produjo una interrupción. Se oyó un golpeteo ruidoso y perentorio en la puerta. Sorprendido, desconcertado, paralizado por la interrupción, el Dr. P dejó de comer y se quedó congelado, inmóvil en la mesa con una expresión de desconcierto ciego, indiferente. Veía la mesa, pero ya no la veía. No la percibía ya como una mesa llena de pastas. Su esposa le sirvió café. El aroma le cosquilló el olfato y lo devolvió a la realidad. Se reinició la melodía de la hora de comer. ¿Cómo puede ser capaz de hacer las cosas? ¿Qué pasa cuando se viste, cuando va al baño, cuando se da un baño? Seguí a su esposa a la cocina y le pregunté cómo se las arreglaba, por ejemplo, para vestirse. Es lo mismo que cuando come, me explicó. Yo le coloco la ropa que va a ponerse en el sitio de siempre y él se viste sin ningún problema canturreando. Todo lo hace así, canturreando. Pero si hay algo que lo interrumpe y pierde el hilo, se paraliza del todo. No reconoce la ropa, ni su propio cuerpo. Canta siempre canciones para la comida, para vestirse, para bañarse, para todo. No puede hacer nada si no lo convierte en una canción. Mientras hablábamos me llamaron la atención los cuadros de las paredes. Sí, dijo la señora P. Era un pintor de grandes dotes además de cantante. La escuela hacía todos los años una exposición de sus cuadros. Fui examinándolos lleno de curiosidad. Estaban dispuestos por orden cronológico. El primer periodo era naturalista y realista. La atmósfera y el talento vívidos y expresivos, delicadamente detallados y concretos. Luego, con los años, iban perdiendo vida. Eran menos concretos, menos realistas y naturalistas, mucho más abstractos y hasta geométricos y cubistas. Por fin, en los últimos cuadros, los lienzos se hacían absurdos, o absurdos para mí. Meras masas y líneas de pintura caóticas. Se lo comenté a la señora P. «Ay, ustedes los médicos son unos filisteos», exclamó. «Es que no es capaz de apreciar la evolución artística, de ver que renunció al realismo de su primer periodo y fue evolucionando hacia el arte abstracto y no representativo». «No, no es eso», dije para mí, pero me abstuve de decírselo a la pobre señora P.
Había pasado del realismo al arte no representativo y al arte abstracto, ciertamente, pero no era una evolución del artista, sino de la patología. Evolucionaba hacia una profunda agnosia visual, en la que iba desapareciendo toda capacidad de representación e imaginación, todo sentido de lo concreto, todo sentido de la realidad. Aquella serie de cuadros eran una exposición trágica, que no pertenecía al arte sino a la patología. Y sin embargo me pregunté, ¿no tendría razón en parte la señora P? Porque suele haber una lucha y a veces aún más interesante, una convivencia entre las fuerzas de la patología y las de la creación. Quizás en su periodo cubista pudiera haberse dado una evolución artística y patológica al mismo tiempo, confabuladas para crear formas originales, ya que si bien podía ir perdiendo la capacidad para lo concreto, iba ganándola en lo abstracto, adquiriendo una mayor sensibilidad hacia todos los elementos estructurales, líneas, límites, contornos, una capacidad casi picasiana para ver y representar también esas organizaciones abstractas incrustadas y normalmente perdidas en lo concreto. Aunque en los últimos cuadros solo hubiese, en mi opinión, agnosia y caos. Regresamos al gran salón de música presidido por el Bosendorfer. El doctor P. tarareaba ya su última pasta. Bueno, doctor Sachs, me dijo, ya veo que le parezco a usted un caso interesante. ¿Puede decirme qué trastorno tengo y aconsejarme algo? No puedo decirle cuál es el problema, contesté, pero le diré lo que me parece magnífico de usted. Es usted un músico maravilloso y la música es su vida. Lo que yo prescribiría en un caso como el suyo sería una vida que consiste enteramente en música. La música ha sido el centro de su vida. Conviértala ahora en la totalidad. Esto fue hace 4 años. No volví a verlo más, pero me pregunté con frecuencia cómo captaría el mundo con aquella extraña pérdida de imagen, de visualidad y aquella conservación perfecta de un gran sentido musical. Creo que para él la música había ocupado el lugar de la imagen. No tenía ninguna imagen corporal, tenía una música corporal. Por eso podía desenvolverse y actuar con la facilidad con que lo hacía, pero si cesaba la música interior, se quedaba absolutamente desconcertado y paralizado. Igualmente con el exterior, el mundo. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer dice que la música es voluntad pura. Como le habría fascinado al Dr. P., un hombre que había perdido completamente el mundo como representación, pero que lo había preservado totalmente como música o voluntad. Y esto, por suerte, persistió hasta el final, pues a pesar del avance gradual de la enfermedad, un proceso degenerativo o tumor enorme en las zonas visuales del cerebro, el Dr. P. enseñó música y la vivió hasta los últimos días de su vida. Postdata. ¿Cómo hemos de interpretar esa extraña incapacidad del Dr. P. para identificar un guante como un guante? Es evidente que en este caso, a pesar de su facilidad para formular hipótesis cognitivas, no era capaz de hacer un juicio cognitivo. El juicio es intuitivo, personal, global y concreto. Vemos cómo están las cosas en relación con unas con otras y consigo mismas. Era precisamente este marco, esta relación lo que le faltaba al Dr. P., aunque su juicio fuese despierto y normal en todos los demás aspectos. Se debía a una falta de información visual o a un proceso de información visual defectuoso. Esta habría sido la explicación de una neurología esquemática clásica, o faltaba algo en la actitud del Dr. P. que le impedía relacionar lo que veía consigo mismo. Esas explicaciones o formas de explicación no son mutuamente excluyentes. Al ser formas distintas podría coexistir y ser ciertas ambas, y esto lo admite implícita o explícitamente la neurología clásica. Implícitamente lo admite McCrea cuando considera inadecuada la explicación de los esquemas defectuosos o de la integración y el proceso visual defectuosos, y explícitamente Goldstein cuando habla de actitud abstracta. Pero la actitud abstracta que admite categorización no parece aplicable tampoco en el caso del Dr. P., ni quizás al concepto de juicio en general, pues el Dr. P. tiene una actitud abstracta, en realidad no tenía nada más, y era precisamente esto, ese carácter absurdamente abstracto de su actitud, absurdo porque no se mezclaba con ninguna otra cosa, lo que le impedía percibir identidades o detalles individuales, lo que le privaba del juicio. Curiosamente, aunque la neurología y la psicología hablen de todo lo demás, casi nunca hablan del juicio, y sin embargo, en concreto, el desmoronamiento del juicio, en sectores específicos como en el caso del Dr. P. o de un modo más general,
como en pacientes con el síndrome de Korsakoff o con afectación del lóbulo frontal, como veremos luego en los capítulos 12 y 13, lo que constituye la esencia de muchos trastornos neuropsicológicos. El juicio y la identidad pueden figurar en la lista de bajas, pero la neuropsicología jamás habla de ellos. Y sin embargo, sea en un sentido filosófico, el sentido de Kant, o en un sentido empírico y evolucionista, el juicio es la facultad más importante que tenemos. Un animal o un hombre pueden arreglárselas muy bien sin actitud abstracta, pero perecerán sin remedio privados de juicio. El juicio debería ser la primera facultad de la vida superior o de la mente, y sin embargo la neurología clásica, computacional, lo ignora y lo interpreta erróneamente. Y si investigásemos cómo pudo llegarse a una situación tan absurda, veríamos que es algo que nace de los supuestos o de la evolución de la propia neurología. Porque la neurología clásica, como la física clásica, siempre ha sido mecanicista, desde las analogías mecánicas de Huggins-Jackson hasta las analogías de hoy con los ordenadores. Por supuesto, el cerebro es una máquina y un ordenador. Todo lo que dice la neurología clásica es válido, pero los procesos mentales que constituyen nuestro ser y nuestra vida no son solo abstractos y mecánicos, sino también personales, y como tales, no consisten solo en clasificar y establecer categorías. Entrañan también sentimientos y juicios continuos. Si no las hay, pasamos a ser como ordenadores, que era lo que le sucedía al Dr. P. Y por lo mismo, si eliminamos sentimiento y juicio, lo personal, de las ciencias cognitivas, las reducimos a algo tan deficiente como el Dr. P, y reducimos nuestra capacidad de captar lo concreto y real. Por una especie de analogía cómica y terrible, la psicología y la neurología cognitiva de hoy se parecen muchísimo al pobre Dr. P. Necesitamos lo real y concreto tanto como lo necesitaba él, y no nos damos cuenta, lo mismo que él. Nuestras ciencias cognitivas padecen también una agnosia similar en el fondo a la del Dr. P. El Dr. P puede, pues, servirnos de advertencia y parábola de lo que le sucede a una ciencia que evita lo relacionado con el juicio, lo particular, lo personal, y se hace exclusivamente abstracta y estadística. He lamentado muchísimo siempre que por circunstancias que yo no podía controlar, no pudiese seguir con su caso más tiempo, haciendo observaciones, investigaciones como las ya descritas o evaluando la patología concreta de la enfermedad. Uno siempre teme que un caso sea único, sobre todo si tiene unas características tan extraordinarias como las del Dr. P. Por eso sentí muchísimo interés y una gran alegría, y también cierto alivio, cuando descubrí, pura casualidad hojeando un número de la revista Brain de 1956, una descripción detallada de un caso casi ridículamente similar, en realidad idéntico, desde el punto de vista neuropsicológico y desde el fenomenológico, aunque la patología subyacente, una lesión grave en la cabeza, y todas las circunstancias personales fuesen completamente distintas. Los autores hablaban de su caso como único en la historia documentada de ese trastorno, y es evidente que se quedaron asombrados como yo con lo que descubrieron. Remito al lector interesado al artículo original, Macri y Trolle, 1956, del que añado aquí una breve paráfrasis con citas literales. Su paciente era un hombre de 32 años que después de un grave accidente de auto, a resultas del cual permaneció inconsciente 3 semanas, se quejaba exclusivamente de una incapacidad para identificar caras, incluso las de su esposa y sus hijos. Ni una sola cara le resultaba familiar, pero había 3 que podía identificar. Se trataba de compañeros de trabajo, uno con un tic que le hacía guiñar un ojo, otro con un lunar grande en la mejilla, y un tercero porque era tan alto y tan delgado que no había otro que fuese como él. Macri y Trolle destacan el hecho de que los reconocía solo por ese único rasgo distintivo mencionado. En general lo mismo que el Dr. P. Identificaba a los miembros de su familia solo por las voces. Le resultaba difícil incluso reconocerse en el espejo, como explican detalladamente Macri y Trolle. En la primera fase de la convalecencia era frecuente que se preguntase, en especial al afeitarse, si la cara que lo miraba era la suya de verdad, y aunque supiese que no podía ser otra, hacía muecas a veces o sacaba la lengua, solo para cerciorarse. Examinando detenidamente su rostro en el espejo, empezó poco a poco a identificarlo, pero no al momento, como en el pasado. Se basaba en el pelo y en el perfil facial y en 2 lunares pequeños que tenía en la mejilla izquierda. Podía reconocer los objetos en general con una ojeada,
pero tenía que seleccionar uno o dos rasgos y a partir de ellos, a veces sus conjeturas resultaban absurdas. Según indican los autores, tenía dificultades especiales con lo animado. Por otra parte, no tenía problema alguno con objetos simples y esquemáticos como unas tijeras, un reloj, una llave, etc. Macri y Trolle indican también que su memoria topográfica era extraña. Se daba la aparente paradoja de que era capaz de recorrer el camino desde su casa al hospital y andar por el hospital, y sin embargo no era capaz de nombrar las calles que recorría, a diferencia del Dr. P, que tenía también cierta afasia, ni parecía visualizar la topografía. Era también evidente que los recuerdos visuales de personas, incluso de mucho antes del accidente, habían quedado gravemente afectados. Había recuerdo del comportamiento, o quizás de una actitud, pero no de la apariencia visual o de la cara. Parecía también, cuando se le preguntaba detenidamente, que no tenía ya imágenes visuales en sus sueños. Así pues, como en el caso del Dr. P, no solo estaba fundamentalmente dañada en este paciente la percepción visual, sino la memoria y la imaginación visuales, las facultades fundamentales de representación visual, o al menos esas facultades en lo tocante a lo personal, lo familiar y lo concreto. Una última cuestión, humorística. Lo mismo que el Dr. P podía confundir a su esposa con un sombrero, el paciente de Macri, también incapaz de reconocer a su esposa, necesitaba que ésta se identificase mediante un indicador visual, una prenda llamativa, como por ejemplo un sombrero grande. Bueno, ya con esto llegamos al final de la primera parte del primer capítulo, o del primer capítulo de la primera parte, que el mismo título del libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Si te está gustando esta transmisión, si es tu primera vez en este canal, bueno, primero que nada, gracias por haber llegado hasta el final de esta narración. Ya llevamos casi una horita aquí. Te invito a que le des a suscribirte para que no te pierdas de las siguientes narraciones, de las siguientes transmisiones. Que dejes tu comentario, que dejes tu like, que compartas con personas que tú creas les pueda gustar de esta narración, pues para que podamos ser más personas. De hecho, pues ya somos 500 personas en YouTube. Bueno, y ahorita como 514, 515, pero pues venga, muchas gracias a esta comunidad que ha ido creciendo en menos de estos 2 añitos que comenzamos con estos directos. Pero pues venga, nada, sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.